Dios les bendiga en esta mañana. Es un gusto poder volver a compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta hora. Para esta mañana vamos a meditar en nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Y a su palabra dice: También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablar acerca de la verdadera felicidad. Ese es el tema de esta mañana, la verdadera felicidad. ¿Por qué de esto? Porque a veces, y mejor dicho, en las circunstancias en las cuales estamos en este tiempo, hay mucha gente triste, hay mucha gente desanimada, porque tal vez no tiene aquello que siempre ha deseado. Tal vez no tiene los bienes que hubiese deseado tener para situaciones como esta que estamos viviendo de pandemia. En la escala de las necesidades de Maslow menciona como la cúspide, la punta de ella, la autorrealización. Es decir, cuando una persona se siente plenamente satisfecha con su vida y con lo que ha hecho. Hay personas que tratan de ser felices a través de la obtención de muchos títulos, y no digo que estudiar esté malo. Gracias a Dios, Dios nos permitió también tener un título universitario. Pero hay gente que va llenando de eso, de lo otro y de lo otro. Hay gente que piensa que la felicidad es el cúmulo de bienes que pueda tener. Pero la Biblia narra, y por ejemplo en el mismo Lucas capítulo 12 menciona acerca de un hombre que atesoró para sí bienes y dijo realmente cuando ya tenía todo: bueno, hoy sí puedo disfrutar de ellos, pero que en esa noche llegaban por su alma, y entonces todo lo que había acumulado, ¿de quién iba a ser? Es decir, la Biblia está lleno de ejemplos de situaciones en las cuales, aunque se pueda estar rodeado de muchas personas, de muchas cosas, no se va a ser plenamente feliz. Y en nuestra vida es de la misma forma. A veces podemos pensar que por la abundancia de bienes que podamos tener o de nuestra cuenta de banco, es que vamos a ser plenamente felices. De la capacidad que tengamos de disfrutar de A o B razón, pensamos que esa es la verdadera felicidad. Y por eso en esa mañana traigo esta
eso que el Señor mencionó del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo menor piensa que pidiendo la herencia de su padre, irla, entre comillas, a disfrutar, a hacer con ella lo que él quisiera, iba a ser plenamente feliz. Pero se encontró con la situación de que se agotó todo lo que tenía, se acabó todo aquello que había pedido a su padre, la herencia que había pedido, se la acabó. Generalmente las herencias se reparten cuando fallece el padre, la madre quien vaya a heredar a sus hijos. O en algunos casos se daba que a veces los padres repartían en vida para que ya sus hijos se quedaran pues explotando los bienes. En este caso no era común lo que el hijo menor estaba haciendo y era pedirle que le diera su parte, él irse lejos. Sin embargo, el padre accede y se lo da. Y prontamente todo aquello que había recibido es malgastado y se queda sin nada de eso. Y dice, no muchos días, dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y después dice que fue a trabajar a la hacienda de un hombre dando de comer a los cerdos. Para los judíos, según la ley de Moisés, recuerda, los cerdos eran animales inmundos. Y darle de comer a un cerdo era prácticamente lo más bajo que una persona podía llegar a caer. Entonces, en ese caso podemos decir de que ese hombre, el hijo menor de ese hombre, había caído a lo más bajo, creyendo alcanzar la felicidad con los bienes materiales. Entonces, pero dice algo importante, vuelve en sí. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Entonces me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le digo eso porque en medio de esta pandemia, se pueden ya al estar en su hogar, al estar en su casa, sentir tristes. Puede llegar a cubrir desánimo porque tal vez empiezan a ver un poco hacia atrás y en sus vidas no han alcanzado lo que deseaban haber alcanzado hasta aquí. Pero ciertamente, permítame. Ciertamente el Señor está haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros. Ciertamente el Señor está trayéndonos en este tiempo a mostrarnos lo verdaderamente importante. Como le digo, podemos pensar que por las cosas que nosotros tenemos, por las cosas que nosotros atesoramos, vamos a encontrar la verdadera felicidad, y vemos en estas situaciones que muchas personas, al no tener lo que esperaban, vuelven atrás y ya dejan de ver el rostro del Señor. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios quiere enseñarnos en esta mañana de que lo importante es que nosotros habitemos en la casa del Padre. Lo importante es que si nosotros estamos en la casa de nuestro Padre, no tendremos falta de nada. Por eso dijo el salmista David, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y esa es una verdad que cada uno de nosotros podemos experimentar hoy en día, que podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, podemos gritar a los cuatro vientos, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Dios quiere ayudarnos a cada uno de nosotros. Por eso dice el hombre, vuelve en sí, dice, ¿qué estoy haciendo? Cometí un grave error, pero voy a volver a donde mi padre y le diré que, bueno, que me deje como uno de sus criados, no importa. Pero lo que importa es que esté bajo su techo, que esté bajo su cobertura, que esté bajo su bendición. Y dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió
y se echó sobre su cuello y le besó. Quizás durante esta pandemia, por la misma tristeza de las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, nos hemos alejado un poco de Dios y hemos dejado de buscarle. Quizás por la misma tristeza que podamos estar sintiendo en nuestras vidas, se nos han ido las ganas de orar, y cuando muchas veces le hemos comentado ganas de orar, nunca va a tener, sino que es una disciplina, es una decisión que día a día nosotros tenemos que buscar tener para con Dios. Quizás en medio de esta pandemia, por las situaciones que a veces pensamos haber realizado para los años de vida que tenemos, y ciertamente no hemos alcanzado eso, puede llegar un desánimo a nuestra vida si hemos dejado de buscar su rostro. Pero Dios dice en esa mañana que si nos acercamos nuevamente a Él, Él nos abrazará y nos besará. Porque dice acá que el Padre fue movido a misericordia cuando vio a su Hijo llegar. ¿Cuántas veces decimos, no soy digno de acercarme a Dios? No soy digno de acercarme a su presencia, no soy digno de acercarme ante su trono. Pero no en medio de aquella indignidad que podamos sentir, oramos y nos acercamos a Dios, y en ese momento encontramos una fortaleza sobrenatural de Dios. Podemos sentir un abrazo de amor de parte de Él diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. De la misma manera, Dios en esa mañana nos dice, acerquémonos a Él. No importa que hayamos alejado, no importa que hayamos dejado de orar, no importa que hayamos dejado de leer su palabra, pero es tiempo que volvamos en sí, que volvamos en nosotros y recapacitemos y nos volvamos hacia Él. Porque en Él encontraremos el oportuno socorro. Porque en Él encontraremos todo aquello que necesitamos, toda aquella paz, todo aquel gozo, porque el gozo de nuestra salvación es la fortaleza que inunda nuestros corazones y nuestras mentes. Entonces le dice, versículo 21, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones que hemos manifestado esa frase? Pero dice el versículo 22 una verdad que también muchos hemos experimentado. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestídele, y poned un anillo en sus manos y calzadlo en sus pies. Dice la Biblia que cuando el sumo sacerdote Josué estaba delante de él vestido con ropas viles y Satanás lo acusaba, Dios mandó que se le pusiese vestiduras nuevas, vestiduras blancas. Estaba limpiando su vida y dándole algo nuevo. De la misma forma, a veces nos podemos sentir indignos de recibir el favor de Dios. Pero Dios, como dice la Biblia, que es lento para la ira y grande en misericordia, es movido a misericordia hacia nosotros. Y nos abraza, nos besa y nos dice, bienvenido a casa, te estaba esperando. Y traed, dice el 23, y traed el becerro gordo y matalo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí refleja el carácter de Dios, de cómo se regocija cuando sus hijos se acercan a su casa, cuando sus hijos se acercan a su presencia, cuando sus hijos se acercan ante su trono. Dios se regocija. ¿Por qué? Porque solo el que necesita de Dios se acerca a Él. Solo el que reconoce su necesidad de Dios se acerca a Él. Porque el que se cree autosuficiente, el que dice, pues no, yo puedo hacer las cosas en mi propia fuerza, no busca de Dios. Pero aquel que reconoce que aún para las cosas más pequeñas, para las cosas
más mínimas en su vida, decisiones por muy pequeñas o grandes que sean, lo hace guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dios extiende su misericordia. Dios extiende sus brazos. Dios lo recibe. Dios lo bendice. Dios se regocija con él. Así que en esa mañana, si has estado triste, si por ahí quiere entrar la melancolía en tu vida de que los días pasados fueron mejores, como dicen algunos por ahí, o de cualquier otra situación, o de que no te sientes autorrealizado en tu vida, déjame decirte que lo que necesitas es a Dios. Porque el hombre nace con una necesidad existencial, con un vacío existencial, que por mucho que trate de llenarlo con personas, que por mucho que trate de llenarlo con bienes, que por mucho que trate de llenarlo con fiestas, con esto, con lo otro, nunca lo podrá llenar. Porque ese vacío existencial en nuestra vida solo puede ser lleno por el Espíritu Santo de Dios que puede obrar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene y nos llena, es que encontramos la plenitud de Dios en nuestras vidas, es que encontramos la plenitud de Cristo en nuestra vida, es que pueden decir, bueno, ¿y cómo este puede andar gozoso? ¿Cómo este puede andar feliz, puede ser feliz en medio de cualquier situación difícil? Porque nada depende de nuestras fuerzas, todo en nuestra vida debe depender de Dios. Y cuando nuestra vida está llena del amor y la bendición de Dios, de su presencia, hay plenitud de gozo en cada uno de nosotros. Es que podemos decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es que podemos mostrar una sonrisa a los demás, porque estamos llenos de la plenitud de Dios. Dios quiere llenarnos a cada uno de nosotros. Como le digo, hay gente, pueden escuchar testimonios de personas que siempre le van a decir, yo siento un vacío a pesar de que tengan un montón de cosas. ¿O por qué gente con mucha fama y fortuna se suicida? Que supuestamente tienen todo lo que pueden desear. Y supuestamente tienen todo lo material que pueden desear, solo tienen que pedirlo. Tienen el dinero para hacerlo. Pero ni aun eso llena ese vacío. Porque eso es algo que solo Dios puede llenar. Es algo que solo Dios puede satisfacer. Es algo que solo el Señor puede ocasionar dentro de nuestros corazones. Es algo que solo Dios puede revolucionar en nuestras vidas, nuestras almas. El ser llenos completamente de Él. Y usted puede encontrar, por ejemplo, personas que tal vez no tienen muchos bienes y son felices, porque han entendido eso. Por eso el Señor dice, si alguien tiene sustento y abrigo, están contentos con eso. Claro, Dios puede bendecirte de la manera que Él quiera, como Él quiera. Puede añadir a tu vida todo lo que Él así desee. Porque así dice la Biblia también, que Él es el que añade la riqueza y con eso no añade tristeza. Pero eso ya es como Dios lo quiera hacer con cada uno. Pero recuerde lo que dice la Biblia. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Y si en lo poco no podemos ser agradecidos, no podemos ser felices, ¿cómo esperamos serlo en lo demás? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. ¿Estamos felices con lo que Dios nos ha dado hasta ahora? ¿Estamos felices con lo que Dios nos ha permitido hasta ahora? Quizás en algún momento determinado deseaste algo, un gustito por ahí, y Dios te lo concedió. Pero aún así no estás contento con Dios por lo que te dio. ¿Estás feliz con lo que Dios te ha dado hasta ahora? Porque si en lo poco estás siendo fiel y feliz, entonces espera que Dios pueda añadir más. Pero si en lo poco no somos felices, no somos agradecidos para con Dios y siempre estamos renegando y siempre estamos con aquel afán de más,
déjame decirte que estás deteniendo la bendición de Dios. Claro que Dios quiere añadir más. Claro que la Biblia dice que no hay quien haya dejado padre, madre y todo lo que pueda haber dejado por causa del evangelio, por causa de él, que no haya de recibir mucho más en este siglo y en el venidero. Claro que Dios puede bendecirte de manera sobrenatural, pero aprende a ser feliz con lo que ya tienes. Y muchos han podido ver que en medio de esta pandemia Dios ha abierto su mano de misericordia y han recibido cosas que nunca pensaron recibir. Y otros han emprendido cosas que nunca pensaron emprender, porque a veces Dios nos tiene que sacar de nuestra zona de confort para que podamos ver las cosas, la mano maravillosa de Dios. Hay muchos que tuvieron que emprender cosas para hacer llegar el sustento a su mesa, pero Dios los tuvo que apretar. Dios tuvo que hacerlo. Dios tuvo que excitar la nidada, dice la Biblia, para que cuando los empieza a mover a los polluelos para que empiecen a volar, porque están muy tranquilos en el nido. Quizás Dios tuvo que hacer eso, pero fue porque quería bendecirte aún más. Pero aprende a ser feliz con lo que tienes, con una salvación tan grande como nunca nadie la pudo hacer. Aprende a ser feliz con lo que el Señor ha hecho. Y es que Él pagó el precio por el pecado que nosotros merecíamos. Aprende a ser feliz con su Espíritu Santo, que todo lo demás vendrá por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios tiene mayores cosas. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y sé que hasta aquí pueden decir, Dios ha sido fiel. Porque la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Dios siempre permanece fiel. Así que dejemos de quejarnos por lo que no tenemos y empecemos a darle gracias a Dios por lo que Él ya dio. Por eso dice siempre que tengamos una actitud de agradecimiento hacia Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos y te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, delante de tu presencia, oh Dios, nos acercamos, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Padre, buen Dios, perdónanos por las veces que hemos renegado, que hemos, Señor, proferido palabras de derrota, de desánimo, de pesimismo. Señor, perdónanos por las veces que hemos despreciado tus bendiciones, Señor, porque sabemos que si hasta aquí estamos con vida, estamos con alimentos, porque tú has sido bueno. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ver siempre lo mejor en cada cosa, Señor, en nuestras vidas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta hora. Señor, que ayúdanos, oh Dios, glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Y que seas tú guardando, Señor, cada familia, cada mesa, cada corazón, Señor. Que seas tú proveyendo el alimento, Señor, en cada mesa. Que están viendo, Señor, ese mensaje y los que verán en los días siguientes. Yo envío esa palabra, Señor, de bendición, oh Dios. Sus fuentes de ingresos, Señor, sus alacenas sean multiplicadas, oh Dios. Sean multiplicadas por tu palabra, Señor. Los bienes en sus alacenas, sus alimentos, Señor, en el nombre de Jesús. Y puedan ver tu mano reflejada, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te glorificamos, oh Dios, porque tuyo es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, esta nación, ten misericordia, El Salvador, y que seas tú obrando, que seas tú bendiciendo, Dios. Que seas tú, Señor, tomando control de nuestras autoridades o de sus pensamientos. Sean, oh Dios, en esta hora enviados por tu Espíritu Santo, y que seas tú, Señor, obrando en esta nación. En el nombre de Jesús y en cada vida, Señor, a los pobladores de esta nación, que tú tomes control, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, fuerte abrazo, bendiciones a todos.